Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Moedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. En el día de hoy vamos a contestar a una de las grandes preguntas que me soléis hacer, sobre todo por LinkedIn, y es: Héctor, ¿qué me recomiendas? ¿Hacer algún tipo de posgrado, algún tipo de máster o enfrentarme al CFA? En el día de hoy voy a tratar de daros mi opinión personal, voy a tratar de explicaros las diferencias que existen entre unos programas y otros y vamos a dar ejemplos también para generar una tabla comparativa que os permita decidir y, pues de alguna manera, orientaros un poquito mejor en vuestro futuro académico y profesional. Por lo tanto, si eres una persona que está pues, en los últimos años de carrera o que acaba de terminar recientemente, yo creo que es un vídeo que te puede interesar muchísimo, así que quédate hasta el final porque te voy a dar también alternativas para poder realizar otros programas distintos a los que vamos a ver en el día de hoy. Bien, una de las grandes consultas que suelo recibir viene sobre todo fundamentada en: Héctor, ¿cuál es mejor? Yo creo que no podemos decir simplemente si una es mejor u otra es peor. Al final lo que tenemos que tener en cuenta es pues, nuestro futuro profesional, es decir, dónde queremos llegar, nuestras capacidades actuales. Vamos a tener también que tener en cuenta el concepto del precio, porque ya sabéis que un máster por lo general va a ser más costoso que quizá realizar el CFA y por lo tanto vamos a tener que presentar una pequeñita tabla comparativa en la que vamos a analizar los puntos que desde mi perspectiva o sobre todo cuando yo me planteaba realizar un programa u otro, pues yo tenía más en cuenta. Como también algunos sabréis, que sobre todo me seguís a través de redes sociales, yo acabo de terminar recientemente un MBA, es decir, un máster relacionado con la gestión de la empresa. Por otra parte, en el día de hoy, sobre todo nos vamos a centrar ya no solo en la diferencia entre MBA y CFA, sino que también vamos a añadir una tercera pata que se encuentra pues, sobre todo en todos aquellos másters financieros y toda la oferta que podemos encontrar tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Voy a hablaros de ejemplos concretos, voy a hablaros de rankings, voy a hablaros de una serie de cosas que me parece muy interesante y sobre todo poniéndome en la piel de cuando yo estaba como vosotros tratando de decidir pues, qué alternativa era la mejor. Para hacer nuestro análisis he decidido crear una pequeñita tabla que creo que os puede ayudar muchísimo. En primer lugar, una de las variables que siempre debemos de tener en cuenta es el concepto del coste, puesto que obviamente pues, el capital que tenemos para invertir en nuestra formación hay veces que es limitado. Entonces, para ello sí que es cierto que he tenido en consideración una media aproximada de lo que podría ser el coste de un máster tanto financiero como MBA en España y luego en el apartado del CFA teniendo en cuenta un coste cercano a los 1.000 euros por cada uno de los 3 niveles del CFA. ¿Por qué me paso un poquito de precio? Pues bueno, porque algunos de nosotros, y en mi caso como me ocurría, pues yo tenía que desplazarme a Madrid para realizar los exámenes, entonces pues bueno, de alguna forma hay ahí un pequeñito ajuste que he tendido al alza. Como veis, obviamente el coste de realizar un MBA en cuanto a precio y en cuanto a coste bruto, vamos a decirlo de alguna forma, pues obviamente es más elevado. Aquí sí que es cierto que obviamente pues vamos a tener un aula, vamos a tener unos profesores, vamos a tener pues ciertas cosas que obviamente en el caso del CFA te tienes que preparar por tu cuenta. Y entonces aquí, pues bueno, más allá de que uno sea más caro u otro, también tenemos una serie de valor añadido externo que creo que también debemos de tener en cuenta. En segundo lugar, vamos a hablar del tiempo empleado, es decir, de cuánto tiempo debemos de emplear a cada uno de los programas para obtenerlo o para finalizarlo. De normal, lo que suele ocurrir es que con respecto a los másters, pues estaremos trabajando alrededor de 12 meses, full time, luego tendremos que entregar un TFM y por lo tanto pues es un programa bastante exigente. Y luego, con respecto a las últimas estadísticas y que hemos visto en vídeos anteriores, sobre todo hablando del CFA, pues nos encontramos que en torno a unos 3-6 meses de preparación full time o a media jornada pueden bastar para poder sacarnos por lo menos uno de los niveles. Si tenemos en cuenta que hay 3, pues quizá aquí el CFA también se alarga un poquito más y probablemente para sacarnos los 3 pues tengamos que estar unos 3 años aproximadamente. No obstante, algunos de vosotros quizá vuestro objetivo es simplemente sacaros el 1, que viene a ser pues lo que podríamos comparar, ¿no?, con este máster financiero, pues podría estar bastante a la par y luego ya el nivel 2 y el nivel 3 pues como una especialización extra o como un máster aparte, podríamos decir. Luego, con respecto al valor diferencial que hemos querido dejar aquí constancia, pues obviamente en el caso del CFA nivel 1 está muy especializado, es muy específico, sobre todo para determinados puestos de trabajo y sobre todo para determinadas ofertas que requieren conocimientos, pues por ejemplo se me ocurre en el tema de derivados financieros, en el tema de renta fija, asset management. Creo que está muy bien creado el programa para aquellos puestos más especializados
Y luego en el caso de qué valor añadido podemos tener con respecto a un máster, pues yo os diría que todo el apartado de networking, todo el apartado de bolsas de trabajo, todo el apartado de conocimiento de profesores, de alumnos, es decir, creo que se genera un ecosistema muy positivo y la red de contactos que podéis sacar, sobre todo si lo hacéis presencial, pues es fantástica. Y luego, por último, con respecto al tema de las salidas profesionales, como decíamos antes, el hecho de realizar el CFA sí que es cierto que está muy orientada a esa parte de banca, podemos aquí ampliar un poquito con el aspecto de hedge funds, con el aspecto de private equity, es decir, pero bueno, sin salirnos de lo que sería el concepto de banca o el concepto bancario. Y luego, por último, sí que es cierto que el hecho de realizar un MBA o un máster financiero, pues te permite tener algo más de flexibilidad, algo más de soltura y sobre todo también para todo lo que serían puestos de consultoría, asesoramiento, pues creo que también son habilidades o son, ¿cómo decirlo?, programas que se suelen incluir muy mucho en los currículums de las personas que luego llegan a estos puestos de trabajo. No obstante, como sé que el tema de los costes o el tema del precio de los másters es una de las cosas que más preocupa de normal y que a mí me pasaba, quiero hacer un pequeñito paréntesis. Como os digo, en esta comparativa que tenemos con respecto a la parte del CFA y del MBA o de cualquier máster financiero, debemos de tener en cuenta que no se trata solo del precio que tiene el programa, sino que debemos de entenderlo como algo más general. Como os decía, la parte de ese valor añadido que aportan los másters desde la perspectiva del networking fue una de las cosas que a mí me ha permitido o que a mí me llevó a decantarme también con el hecho de realizar un MBA. Como decía, pues para todas aquellas personas que me seguís, pues yo acabo de terminar un máster de gestión internacional de la empresa y yo la verdad es que estoy muy contento y esto no implica que luego no pueda realizar el CFA. Por lo tanto, como digo, no se trata de o cara o cruz, sino que podemos combinar esas alternativas o bien realizar un año, especializarme y luego pasar al siguiente programa. Por lo tanto, que nadie piense que esto es o una cosa o la otra, sino que siempre podemos seguir avanzando e incluso combinarlas. Entonces, como os decía, con respecto al tema de los precios, para mí, pues obviamente, años atrás era pues, lo que más me preocupaba y lo miraba prácticamente como una variable que tiraba por tierra pues, prácticamente todas las demás. Yo os diría que, bueno, que en el caso de que os lo podáis permitir, de que sea un programa que os encaje, ya no lo hagáis solo por el tema de los precios, sino que lo hagáis por todo lo que envuelve ese programa y luego, sobre todo, un aspecto importante, que es el tema de las prácticas. Con el hecho de las prácticas vais a poder tener la oportunidad de trabajar en una empresa, de saber lo que es estar allí todos los días, de conocer a vuestros jefes, de interactuar. Y ahí sí que os digo que vais a tener la oportunidad de poder haceros un pequeñito hueco en la empresa en la que, bueno, hayáis tenido la suerte de realizar las prácticas. Por lo tanto, también os voy a dejar ahora una serie de ejemplos que me han parecido interesantes para que los veáis, sobre todo de universidades españolas, universidades que, bueno, cumplirían, entre comillas, con todos mis requisitos a la hora de realizar algún tipo de máster financiero. Aquí tenemos, por ejemplo, la Universidad de Navarra, tenemos el IEB, tenemos la Universidad de Cantabria y, bueno, son simplemente ejemplos, pero tenemos miles y miles de universidades que son muy buenas en España y, bueno, pues desde aquí también trasladarle a cualquier departamento de estudios que si quiere que hagamos alguna pequeñita review sobre sus programas, sobre su universidad, pues desde aquí la verdad que yo estaría encantado, sobre todo de conocer programas y de trasladarlos o de darle un poquito de voz a todos los suscriptores que quizá en algún momento pues le pueden parecer interesantes. Y como os digo, pues que sea una variable que tengáis en cuenta, obviamente, el tema del precio, pero que no sea aquella que más os determine o que os condicione. Por último, también puede ocurrir que os estéis planteando la posibilidad de realizar algún tipo de programa internacional, es decir, fuera de España o en Estados Unidos o en Europa. Esto también es lo que me ocurría a mí, es decir, yo estuve valorando muchísimas alternativas, sobre todo en Suiza. Era un país que me gustaba, era un país que con respecto al tema bancario está muy desarrollado. Y vaya, me llamaba mucho la atención hasta el punto de que viajé un par de veces allí para conocer un par de universidades y estuve dándole vueltas de verdad a un programa. También os digo que dentro de nada os voy a subir un vídeo que me parece súper útil, sobre todo para aquellas personas que queráis optar a algún tipo de posgrado a alguna universidad top ranking. Es decir, como sabéis, existe una serie de rankings que sobre todo uno de los más conocidos es el de Financial Times, que lo que hace es una relación de las mejores universidades a nivel europeo, entre las cuales pues destacan algunas españolas, como es el IE, como es ESADE, bueno, al final pues las top que tenemos aquí en España. Y vaya, entre una de ellas se encontraba la Universidad de St. Gallen, fue una de las alternativas que yo me estuve planteando y como os digo,
pues voy a hacer un pequeñito vídeo sobre los procesos de admisión de estas universidades, muy orientado a los exámenes tanto cuantitativos como verbales que existen, que son el GMAT y el GRE. Os subiré un vídeo en las próximas semanas hablando sobre todo de ello y que creo que puede ser muy útil para todos vosotros. Y como digo, ¿qué es lo interesante de esto? Pues sobre todo las salidas profesionales. Es cierto que son másters más caros, son másters que te van a exigir más, son másters que vas a tener que desplazarte y bueno, pues son variables que también debemos de tener en cuenta. Pero os voy a enseñar un par de métricas de la universidad concretamente que yo estuve revisando para que os hagáis una idea luego del potencial que tenéis y del concepto de que quizá gastarte el dinero en un máster pues debe ser más considerado como una inversión que como un gasto. Como tenéis en pantalla, lo que vamos a ver en estos momentos son las estadísticas, bueno, en este caso publicadas en el año 2019, pero creo que nos vale, que son bastante representativas, de los sectores a los cuales los alumnos que terminaron el máster en Banca y Finanzas de la Universidad de St. Gallen, es decir, cuáles fueron los sectores a los cuales todos los alumnos terminaron trabajando en ellos, ¿no? Entonces aquí pues destaca bastante el 35% en banca, el 24% en asset management, el 17% en consultoría. Bueno, como veis son sectores muy orientados a probablemente todos aquellos que tengáis más o menos en mente y sobre todo si seguís este canal, pues los que más interesantes os pueden parecer. Aquí sí que os quiero dejar la relación completa de todas las empresas concretas a las cuales todos estos alumnos terminaron o bien haciendo prácticas o bien quedándose a trabajar. Aquí pues podéis ver algunas como Credit Suisse, JP Morgan, Goldman Sachs, BCG, Pricewaterhouse, McKinsey, UBS, Deutsche Bank, es decir, empresas de primerísimo nivel a las cuales pues quizá solo podamos, entre comillas, tener acceso si hemos realizado algún tipo de programa que tenga unas relaciones institucionales y sobre todo un prestigio muy elevado como es el de la Universidad de St. Gallen. Tampoco se trata de hacer publicidad concretamente a este máster, pero sí que os quería traer un ejemplo concreto de las variables y de las cosas en las que yo me fijaba a la hora de realizar algún tipo de programa. Como digo, en esta parte del GRE o en este próximo vídeo del GRE y del GMAT os voy a hablar de mi experiencia personal peleándome con ese equipo de admisiones. Finalmente, como sabéis, yo no pude realizar este máster, lo intenté 2 veces, me quedé fuera. Y luego pues realicé otro MBA, todo completamente diferente, en gestión internacional de la empresa, no tenía nada que ver con finanzas y decidí pues toda esa parte de especialización del CFA, o sea, llevarla a través del CFA. Entonces, como digo, tampoco penséis que por el hecho de que se cierre una puerta ya no podéis hacer nada, sino que se trata de tener muchísimas alternativas y de hecho lo hilo con el último apartado que quiero de este vídeo, que es explicaros o que es daros alternativas que tenéis aquí en España, que quizá no vienen por la vía de un posgrado, pero que podéis tener aquí y que os van a dar pues, muchísima experiencia y sobre todo un reconocimiento a nivel de currículum que creo que es muy positivo. Entonces, como os decía, con lo que voy a cerrar el vídeo va a ser con el listado de certificados que están aprobados por la CNMV y que cumplen con la normativa MiFID II. Todos estos listados que vais a estar viendo ahora en pantalla vienen a ser todas aquellas licencias que la CNMV ha aprobado y todas las entidades que en este caso son certificadoras, de todos aquellos que os queráis presentar a los exámenes, digamos, de asesor financiero. Como sabéis, en España y en Europa existe una ley que lo que trata de regular es pues, la formación financiera de todos aquellos profesionales que se dedican pues, a sectores de seguros, bancarios, bueno, financiero en general, ¿no? Entonces, bueno, se trata de un requisito indispensable y es un requisito que os van a exigir en cualquier entidad en un plazo de unos 2 años. Entonces yo creo que viene muy bien, sobre todo en procesos de selección, para todas aquellas personas que ya tengáis alguno de estos títulos para poder tener un pequeñito extra en vuestra candidatura. Y ya os digo, se trata de exámenes que son menos complicados obviamente que el CFA, pero que te van a aportar un bagaje y un conocimiento que creo que a la hora de optar a este tipo de puestos de trabajo pues es bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, en esa línea os quería traer otra alternativa más para aquellos que no queráis involucraros ni en la parte del CFA ni en la parte de un máster, porque obviamente requiere de bastante tiempo, pero sin duda tenéis todas estas alternativas, ya sea por la vía de EFPA, ya sea por la vía del IEAF, de Sanfi, de CK Bank, es decir, todas estas empresas certificadoras y que creo que, como digo, que os puede venir muy bien y os puede dar ese extra a la hora de vuestro perfil y vuestro currículum.
Por lo tanto, y dicho esto, para todas aquellas personas que queréis que os dé una conclusión, una opinión personal final, me voy a mojar un poquito. Como os decía, para mí siempre la mejor alternativa ha sido la de poder realizar un máster internacional, un máster de finanzas, concretamente, como os decía, en la Universidad de St. Gallen, máster en banca y finanzas. Para mí era la alternativa top. ¿Por qué? Pues porque por una parte estábamos uniendo todo ese concepto de networking, todo ese concepto de posibilidad de prácticas laborales en unos entornos top, y luego por otra un programa que cubría en torno al 80% de todo lo que se veía en el CFA. Por lo tanto era como el mix perfecto. No obstante, y como plan B, entre comillas, como os digo, pues la alternativa de realizar el CFA os va a poner a la larga, si vais realizando todos los niveles, en el mismo lugar. Lo que ocurre que, pues como digo, esa parte de contactos no lo vamos a tener. Y luego, pues al mismo nivel quizá de este CFA, pues podemos estar hablando de cualquier máster financiero, como los que hemos nombrado en el vídeo de hoy. Y luego sí que es verdad que para aquellas personas que queráis saliros un poquito de lo que sería la banca pura, podríamos tener cualquier tipo de MBA, como el que he realizado yo, concretamente pues de gestión internacional de la empresa, muy relacionada con las exportaciones, las importaciones, y aquí tenéis, bueno, al final, muchísimas alternativas y muchísimas opciones. Por último, como digo, pues ya aquí entraríamos en las certificaciones y las licencias que hemos estado también comentando y hablando de la CNMV, que esta pues sí que es cierto que aplicaría más a un entorno digamos más local, más nacional, concretamente en España, que es donde están más establecidas, y por tanto pues ese sería más o menos el orden jerárquico que yo le daría a todos los programas. Así que vaya, esta sería un poquito la explicación de, bueno, pues esa comparativa que hemos tratado de hacer con respecto a los programas tradicionales y al CFA. Espero que os haya sido de muchísima utilidad, espero haber podido transmitir pues todos esos conocimientos, todas esas dudas, consultas que yo tenía en el pasado, que bueno, que si tenéis más, si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier pregunta que queráis hacerme, estoy disponible en LinkedIn, eso lo sabéis muchos de vosotros, con los que hablo prácticamente todos los días. Dejádmelo en los comentarios, preguntadme cosas que, bueno, pues al final de eso se trata, de que podamos interactuar, de que la comunidad siga creciendo. Y como os decía, seguir aportándoos. Este es mi pequeño granito de arena a un tema que también suele ser desconocido, que no se suele hablar mucho. Y bueno, pues desde aquí de nuevo insistir en el hecho de que si cualquier universidad pues le apetece aparecer en el canal y hablar de su programa, bueno, que lo podamos evaluar, que podamos incluso pues, tener más referencias sobre lo que hacen allí, que seguro que es fantástico, pues bueno, que puedan contar con este medio. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues deja un me gusta, dale notoriedad al vídeo. Ya sabes que los comentarios los veo todos y nos vemos en el siguiente. Un saludo.